El vidrio de la vitrina devolvió la imagen de un hombre que no encajaba ahí. Sombrero de paja gastado, camisa a cuadros con un remiendo visible en el codo, botas marcadas por el barro seco. Francisco Alves apretó la mandíbula cuando escuchó la risa. Esa risa corta y sucia que no se esfuerza por esconderse porque cree que tiene derecho a existir. ¿En serio vas a tocar esa camioneta?, dijo una voz joven con un tono de burla que atravesó el showroom como una bofetada. Señor, eso cuesta más que tu casa, si es que tienes casa. Los otros dos vendedores soltaron una carcajada, y el gerente, un hombre alto con el cabello peinado hacia atrás y un saco impecable, se acercó despacio, mirando a Francisco como se mira una mancha en una camisa blanca. «Aquí atendemos a clientes de verdad», dijo el gerente, señalando la puerta sin levantar la voz. «No a curiosos. Bienvenido al canal Huellas que Inspiran. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al video y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos y ver nuestras historias». Francisco sintió el calor subirle al cuello. No era rabia. Era esa tristeza antigua, conocida, esa que viene de lejos, de cuando uno aprende que el mundo puede humillarte sin motivo, solo por cómo te ves. Aún así, respiró hondo. Sacó un teléfono sencillo del bolsillo. Sus dedos, callosos y firmes, marcaron un número que sabía de memoria. Esperó, y cuando contestaron, su voz salió serena, casi suave, como quien no está pidiendo permiso, sino abriendo una puerta. «Buenas tardes, doctor. Soy Francisco. Necesito que me confirme el saldo de mi cuenta principal». La risa murió. El silencio se volvió pesado, como si alguien hubiera apagado el aire acondicionado. Francisco levantó la mirada hacia el gerente. Lo sostuvo con una calma que no era debilidad, era autoridad contenida. Y entonces, con el teléfono aún junto a su oído, pronunció el número que cambiaría todo lo que ocurriría después. $52.470.000. El gerente parpadeó. Uno de los vendedores tragó saliva. Y Francisco, sin sonreír, solo preguntó: «Ahora sí, ¿me van a vender una camioneta o no?». Pero para entender por qué ese hombre humilde estaba a punto de poner de rodillas a una concesionaria entera, hay que retroceder. Mucho, hasta el origen de ese sombrero de paja, hasta la primera vez que Francisco aprendió a agachar la cabeza para que no le vieran los ojos llorosos, y aún así seguir caminando. Francisco Alves tenía 68 años y un cuerpo que contaba historias sin necesidad de palabras. Sus manos eran mapas, líneas gruesas, cicatrices pequeñas, uñas que nunca lograban estar completamente limpias, porque la tierra se mete en uno como una segunda sangre. Había gente que, al verlo, solo veía pobreza, pero la tierra de verdad, no mide a un hombre por sus zapatos, sino por su constancia. Aquella mañana, en la costa ecuatoriana, el aire olía a humedad y a café recién colado. En su finca, Santa Rita, el día empezaba antes del amanecer, no por romanticismo, sino por necesidad. Las vacas no esperan, los canales de riego no se revisan solos y el clima en Ecuador cambia de humor como una criatura viva. Francisco se levantó como siempre, cuando el cielo todavía era un paño oscuro. Se lavó la cara con agua fría. El espejo le devolvió los ojos cansados, pero firmes. Luego se puso la camisa a cuadros, la misma desde hacía años, y tocó con los dedos el remiendo del codo, como quien acaricia una memoria. Ese remiendo lo había hecho Elena. Elena ya no estaba, y esa ausencia era un hueco silencioso que Francisco cargaba sin quejarse. A veces, cuando el sol bajaba y el campo se quedaba quieto, él escuchaba su voz como un susurro entre los árboles. «No te olvides quién eres, Pancho, ni por los golpes, ni por el dinero». El dinero. «Qué palabra tan engañosa», pensó, mientras se servía un café negro, sin azúcar, y mordía un pedazo de pan. Había gente que lo pronunciaba como si fuera una corona. Para Francisco siempre fue más parecido a una herramienta. Útil, sí,
pero incapaz de dar dignidad por sí solo. La vieja camioneta Ford azul, su compañera de 15 años, estaba estacionada frente a la casa. Tenía la pintura opaca, algunas manchas de óxido y una abolladura que Francisco nunca quiso arreglar porque le recordaba el día en que, bajo una lluvia terrible, había ido a buscar medicinas para Elena, sin importar el lodo ni la noche. Pero esa mañana el motor sonó distinto. Un quejido metálico, un temblor leve, como si el vehículo pidiera descanso. Francisco abrió el capó con una paciencia casi triste. Observó correas gastadas, aceite que se escapaba, piezas que ya no estaban para aguantar otra temporada. «Ya hiciste lo tuyo», murmuró, pasando la mano por la carrocería. «No te voy a exigir lo imposible. En Ecuador, sobre todo en el campo, uno aprende que todo tiene ciclo. La tierra da, pero también se cansa. Los animales crecen, pero también envejecen. Y las máquinas, por más fieles que sean, un día empiezan a hablar con ruidos. Esa era la realidad. Necesitaba una camioneta nueva. No una por lujo, sino por trabajo. Tenía terrenos que revisar, bodegas, proveedores, empleados, cuentas por ajustar. Y aunque a él le gustaba vivir simple, su finca ya no era pequeña desde hace mucho. Santa Rita estaba en una zona donde el verde no es un color, es una atmósfera. Lomas suaves, caminos de tierra, canales, cultivos que se extendían como un tapiz vivo. Y detrás de esa finca había una historia de décadas. Una historia que empezó muy lejos de cualquier riqueza. Francisco nació en 1957, en las afueras de un pueblo costero, en una casa de madera donde la lluvia se colaba por las rendijas. Su padre, João, trabajaba como cuidador en una hacienda ajena. Su madre, María, lavaba ropa para familias que nunca la miraban a los ojos. 5 hijos, poca comida, mucho trabajo. La pobreza en su infancia no fue una idea, fue un olor. Olor a ropa húmeda que no alcanzaba a secarse, a humo de fogón, a jabón barato. Fue una sensación, el estómago apretado en la noche, el silencio de los adultos cuando no había para el siguiente día. Y fue también una frase que María repetía como si fuera oración. Podemos ser pobres de dinero, pero nunca pobres de carácter. Francisco aprendió esa lección antes de aprender a escribir bien su nombre. A los 8 años ya levantaba baldes, alimentaba animales, cargaba sacos de maíz con los brazos temblando. En la escuela era el del remiendo, el del zapato roto, el de la lonchera simple. Los niños, cuando quieren ser crueles, no necesitan razón, y el dolor que dejan se queda. Había días en que Francisco regresaba a casa en silencio. Su madre lo miraba sin preguntar, como si supiera. A veces, mientras cosía una camisa bajo la luz amarilla de una lámpara, decía sin levantar la vista: «No te van a respetar por lo que tienes, mijo. Te van a respetar por lo que haces y por cómo aguantas». Francisco no se hizo fuerte de golpe, se hizo fuerte a la fuerza. A los 15 años empezó a trabajar como ayudante en fincas más grandes. Ganaba poco, pero observaba todo. Aprendía rápido. Tenía un don raro. Veía patrones, números, oportunidades. Donde otros veían tierra cansada, él veía futuro. Donde otros veían un animal flaco, él veía inversión. Una vez, con 18 años, hizo algo que enfureció a su padre. Compró un ternero huérfano que iban a sacrificar. «¿Y con qué lo vas a alimentar?», gruñó João. «¿Con tus sueños?». Francisco lo alimentó con paciencia. Lo cuidó como si fuera una promesa. 6 meses después lo vendió por 4 veces lo que pagó. Con eso compró 2, luego 4, luego 8. No fue magia, fue disciplina. Fue esa terquedad silenciosa de los que no aceptan el destino como sentencia. A los 23 ya tenía un pequeño rebaño y una reputación. Pancho es callado, pero sabe. Fue entonces cuando conoció a Elena, una maestra que había llegado al pueblo para trabajar en una escuela rural. Ella no se enamoró del dinero, porque él no lo tenía.
Se enamoró de la forma en que Francisco escuchaba, de cómo trataba a la gente, de cómo no se creía menos que nadie, aunque el mundo se lo recordara cada día. Se casaron con una ceremonia sencilla, una iglesia pequeña, flores humildes. Pero cuando Elena le tomó la mano, Francisco sintió algo que no había sentido nunca: pertenencia. Fue ella quien, años después, cuando Francisco supo que una finca abandonada se vendía a precio de problema, lo miró a los ojos y le dijo: «Si tú dices que esa tierra tiene futuro, yo te creo. Esa finca sería Santa Rita, el lugar donde Francisco enterró el cansancio y sembró su destino». Todos lo llamaron loco. La finca estaba descuidada, con cercas rotas y pastos muertos. «Ni el capín crece ahí», decían. Pero Francisco vio agua, vio suelo bueno debajo de la capa triste, vio ubicación estratégica, vio posibilidad. Vendió su ganado, pidió préstamos, juntó cada centavo, y aún así faltaba. Elena vendió su único anillo de oro, herencia de su abuela. Se lo dio sin drama. «Nuestra vida ya estaba apostada», dijo ella. «Mejor apostemos el futuro también». Ese tipo de amor no hace ruido, pero sostiene. Los primeros años fueron una lucha. Francisco trabajaba 16 horas, 7 días. Recuperó suelo, abrió canales, hizo reservorios, plantó pasto bueno, mejoró genética del ganado, diversificó cultivos. Elena llevaba cuentas con una precisión feroz, como si cada dólar fuera una semilla que no podía desperdiciarse. Y luego, con el tiempo, lo imposible empezó a volverse rutina. En 10 años, Santa Rita ya era ejemplo. En 20 era referencia. En 30 era un imperio silencioso, no de ostentación, sino de producción real. Francisco invirtió en tecnología, en sistemas de riego, en maquinaria, compró terrenos cuando otros vendían por desesperación, reinvirtió, planificó. Y cuando Elena enfermó, cuando el cáncer la fue apagando despacio, Francisco sintió que el mundo se le volvía pequeño. Aún así, ella con la voz débil le pidió una cosa: «No te endurezcas, Pancho, que el dolor no te vuelva como ellos». Ella murió con la mano en la de él, y Francisco lloró como un niño, pero al día siguiente salió al campo. No porque no doliera, sino porque el trabajo era la forma que tenía de seguir respirando. 5 años después, con 68, Francisco era dueño de un patrimonio que pocos en su provincia podían imaginar. Decenas de millones, tierra, ganado, maquinaria, inversiones, participación en agroindustrias, todo administrado con un contador discreto, un abogado que hablaba poco y un banco que lo trataba como cliente preferencial. Pero Francisco seguía usando la misma camisa y el mismo sombrero. No por pobreza, por identidad. Ese día, después de escuchar el motor de su camioneta vieja suplicar descanso, decidió ir a la ciudad. Iba a comprar una camioneta nueva, la mejor, si era necesario. No por vanidad, por herramienta, por trabajo. La concesionaria más famosa de la zona estaba en Quito, en un sector donde las vitrinas parecen templos y los carros brillan como si fueran joyas. Premium Motors se llamaba, un lugar donde entraban políticos, empresarios, gente perfumada y apurada. Francisco nunca había entrado, siempre pasaba por fuera sin interés, pero ahora por primera vez necesitaba. El camino hasta la ciudad fue largo, la Ford azul tosió en algunas subidas. Francisco la cuidó, como quien acompaña a un viejo amigo en su último viaje. Cuando llegó, estacionó al lado de una SUV negra que parecía recién salida de un anuncio. La comparación era cruel. Su camioneta vieja parecía un recuerdo en medio del lujo. Francisco se bajó despacio, acomodó el sombrero, enderezó los hombros y caminó hacia la entrada. Adentro el showroom era frío, perfecto, brillante, piso impecable, luces blancas, olor a cuero nuevo y a desinfectante caro, y en el centro, como reina en un palacio, una camioneta blanca, robusta, elegante,
lista para el trabajo duro y para la apariencia fina, la que él buscaba. Francisco se acercó con cuidado, mirando detalles, imaginando caminos de tierra, lluvia, ganado, madrugadas. Por un segundo, se permitió pensar que su vida sería más fácil con un vehículo así. Fue entonces cuando sintió los ojos encima. 3 vendedores dejaron de hablar y lo miraron como si hubiera entrado un perro mojado. Un silencio raro se instaló. No era el silencio del respeto, era el silencio del juicio. Francisco, aún así, habló con educación. «Buenas tardes, estoy buscando una camioneta nueva. La mía ya tiene 15 años y...» No terminó. El vendedor joven de saco azul lo interrumpió con una sonrisa torcida. «Señor, ¿tú sabes cuánto vale esto?» Y el primero de los rizos, el primero de los golpes invisibles, se levantó en el aire. Francisco sintió el pecho apretarse, no porque no tuviera dinero, sino porque una vez más la vida le estaba poniendo enfrente el mismo examen, el del orgullo ajeno y la dignidad propia. Y lo peor era que esa humillación apenas estaba empezando. Porque en algún lugar, detrás de esas paredes brillantes, alguien como Marcelo Silveira, un hombre que se creía dueño de la gente solo por llevar traje, estaba a punto de cruzarse con el campesino equivocado. Y Francisco, con su calma antigua, todavía no había decidido si iba a irse o si iba a enseñar una lección que les iba a costar más de lo que podían imaginar. La risa no había terminado de apagarse cuando volvió a crecer, como si se alimentara de cada paso que Francisco daba dentro del showroom. Era una risa con dientes, con veneno, con esa confianza que solo tienen los que creen que el lugar les pertenece. El vendedor del saco azul, Bruno, según el gafete, se movió con lentitud exagerada, como un actor que disfruta el escenario. Se colocó a un lado de la camioneta blanca y apoyó una mano en el capó, casi como si la estuviera protegiendo de Francisco. «Mire, don...» Bruno hizo una pausa, alargando la burla. «¿Cómo dijo que se llamaba?» Francisco sostuvo el sombrero en la mano, por cortesía. «Francisco Alves». «Don Francisco», repitió Bruno, como si el nombre fuera un chiste. «Don Francisco, esta camioneta es 0 kilómetros. No es para... no sé, para cargar sacos de papa, ¿me entiende?» Los otros 2 vendedores se rieron. Uno era flaco, con bigote fino y una mirada nerviosa que se le escapaba cuando sentía que el ambiente se ponía serio. Ese se llamaba Ricardo. El tercero era mayor, con una barriga prominente y el tipo de sonrisa que parece que siempre está masticando desprecio. Ese era Antonio. Francisco respiró despacio. No quería pelea. Había ido a comprar una herramienta de trabajo, no a mendigar dignidad. «Solo quiero verla de cerca», dijo con calma, «evaluar si es adecuada para la finca». Antonio soltó un bufido. «¿Para la finca?», se cruzó de brazos. «¿Y usted cree que esa cosa aguanta su finca?», pronunció la palabra como quien escupe. Ricardo se acercó un poco, señalando un letrero con el precio. 249.990, más impuestos, dijo abriendo los ojos. «¿Usted tiene idea de cuánto dinero es eso?» Francisco miró el número sin pestañear. Conocía cifras mucho más grandes. Pero en ese instante entendió algo doloroso. No le estaban hablando del precio, le estaban hablando de su lugar. «Tengo idea, sí», respondió. «Por eso vine». Bruno soltó una carcajada corta y miró a Ricardo como compartiendo un secreto. «¿Por eso vino?», repitió. «¿Y por qué no vino con un traje, entonces? O al menos con, no sé, con zapatos de ciudad? Aquí hay clientes que se incomodan, don Francisco». Esa frase, «los clientes se incomodan», fue un cuchillo envuelto en papel brillante. Francisco sintió el calor subirle por la nuca, pero mantuvo la postura. Su educación era más vieja que la arrogancia de ellos. «No vine a incomodar a nadie», dijo. «Vine a comprar. Si no pueden atenderme, me voy». El silencio duró medio segundo. Y entonces Antonio dio un paso al frente, bloqueándole el paso hacia la camioneta. «No, no», dijo levantando una palma. «A ver, primero aclaremos algo.
Estas camionetas son patrimonio. Si usted se sube, si toca, si raya, después va a querer ver cómo arregla. Y aquí no trabajamos con arreglos. Ricardo lo siguió con una sonrisa fina. Sí, aquí no es el mercado, pues. Aquí no se regatea, don. La palabra mercado le recordó a Francisco los domingos de su infancia, con su madre vendiendo frutas en un puesto pequeño, aguantando el sol y las miradas de superioridad. Sintió el mismo pinchazo en el pecho, la misma sensación de estar siendo reducido. A su alrededor, el showroom seguía funcionando. Se escuchaban teclados, puertas automáticas, el zumbido suave del aire acondicionado. Pero algo se estaba armando como un espectáculo. Una secretaría de tacones, con una carpeta en brazos, se detuvo a mirar. Dos mecánicos del taller asomaron desde el pasillo. Un cliente con camisa elegante, reloj grande, miró la escena con curiosidad y ese brillo de «a ver qué pasa». Francisco lo entendió. Lo estaban usando para entretenerse. «Señores», dijo, y su voz salió más grave, «no tengo intención de dañar nada. Quiero ver la camioneta que voy a pagar». Bruno inclinó la cabeza, como si escuchara a un niño diciendo una fantasía. «¿La que va a pagar?», rió. «A ver, don Francisco, ¿cuánto trae encima? ¿$100? ¿200? ¿Va a pagar en moneditas?». Las risas subieron otra vez, y esa vez no solo de ellos. La secretaría sonrió, tapándose la boca. El cliente elegante soltó una risa discreta, como quien no quiere ensuciarse, pero igual se divierte. Francisco sintió algo raro. No fue rabia, fue una especie de tristeza honda, una tristeza que no se parecía a perder dinero, ni a cansarse en el campo. Era la tristeza de descubrir que la gente puede ser cruel por deporte. Por un segundo, la memoria le llevó a un patio escolar, a los niños señalándole los zapatos rotos, a una maestra mirando hacia otro lado, a él tragándose las lágrimas para que no lo llamaran maricón o débil, y en medio de ese recuerdo la voz de su madre: «Pobres de dinero, nunca pobres de carácter». Francisco apretó el sombrero entre las manos. «No vine aquí para que se burlen», dijo. Antonio sonrió con arrogancia. «Entonces no venga vestido así». El aire se tensó, no por lo que se dijo, sino por lo que se estaba insinuando. «No eres digno, no perteneces». Francisco iba a responder, pero fue entonces cuando una puerta de vidrio se abrió al fondo, y entró Marcelo Silveira. No entró caminando, entró imponiéndose, como si el showroom fuera una extensión de su ego. Alto, hombros rectos, cabello con canas bien colocadas, peinado con gel, traje italiano oscuro, corbata perfecta, zapatos tan brillantes que parecían espejos. Se detuvo un segundo y observó la escena, disfrutando el control que le daba el simple acto de mirar. Luego avanzó. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con voz firme, sin prisa, como quien ya sabe que la respuesta será nada importante. Bruno se enderezó de inmediato. «Nada, jefe», dijo, «solo que este señor insiste en querer ver la Hilux. Pero, usted sabe, no es el perfil». Marcelo miró a Francisco de arriba abajo. El sombrero, la camisa remendada, las botas. Sus labios se movieron en una mueca mínima. Desprecio disfrazado de sonrisa profesional. «Buenas tardes, señor», dijo Marcelo, con esa amabilidad falsa que lastima más que un grito. «¿En qué puedo ayudarlo?». Francisco sostuvo su mirada sin bajar los ojos. «Quiero comprar una camioneta nueva, esa blanca, la Hilux». Marcelo soltó una pequeña risa, apenas un soplido. «Entiendo». Luego, como quien se inclina para explicarle algo a alguien lento: «Mire, esta es una concesionaria premium. Nuestros vehículos son para un público diferenciado. Tal vez usted esté buscando algo más acorde en la concesionaria de usados de la otra calle». La frase cayó como un ladrillo. La concesionaria de usados. Era una forma elegante de decir «sal de aquí». El cliente elegante que había estado mirando sonrió con aprobación.
La secretaría miró a Marcelo con admiración, como si fuera un héroe defendiendo el lugar. Francisco sintió la humillación arderle en el pecho, no porque el gerente lo mandara lejos, sino porque lo hacía delante de todos, con testigos, con espectáculo. «No quiero usado», dijo Francisco, y su voz tembló apenas, no de miedo, sino de contención. «Quiero nuevo. Tengo cómo pagar». Marcelo abrió las manos, exageradamente paciente. «Señor, llevo 20 años en esto», dijo. «Uno aprende a reconocer a un comprador cuando lo ve». La mirada de Marcelo no era solo juicio, era sentencia. Bruno y Ricardo rieron otra vez, obedientes, como perros que ladran cuando el dueño hace un gesto. Francisco se tragó el orgullo. «No por cobardía, por control». «Entonces, véndamela», insistió. «Muéstreme el contrato. Yo pago». Marcelo se acercó un paso, bajando la voz como si le hablara en privado, aunque todos estaban escuchando. «Lo que pasa es que usted está incomodando a nuestros clientes reales». Luego levantó el dedo apuntando a la puerta. «Voy a pedirle que se retire antes de que llame a seguridad». La palabra seguridad fue una bofetada final, porque ya no era solo desprecio, era amenaza. Francisco se quedó quieto un segundo. Sintió las miradas clavadas, algunas con diversión, otras con incomodidad, otras con esa indiferencia cobarde de quien prefiere no meterse. Y entonces algo se quebró dentro de él. No fue el carácter, no fue la dignidad, fue la paciencia. Pero Francisco no era hombre de gritos. Su venganza, si se podía llamar así, siempre había sido silenciosa, estratégica, como el campesino que espera la temporada correcta para sembrar. Acomodó el sombrero, respiró, y su voz salió sorprendentemente tranquila. «Está bien», dijo. «Me voy». Marcelo sonrió, satisfecho, como si hubiera resuelto un problema. «Gracias por entender», dijo Marcelo, y ya se daba la vuelta. Francisco caminó hacia la salida, lento. Cada paso era pesado, no por la edad, sino por la memoria. Se imaginó a su madre lavando ropa para gente que no la saludaba. Se imaginó a Elena vendiendo su anillo para que él pudiera comprar tierra. Se imaginó a sí mismo de niño, sintiéndose menos. Y cuando cruzó la puerta, escuchó otra risa detrás. Bruno sin discreción. «Que no se le olvide su sombrerito, don». Francisco se detuvo apenas. No giró, no respondió. Siguió caminando hasta su Ford azul, que parecía más vieja que nunca en medio de los carros relucientes. Subió, cerró la puerta con cuidado como quien no quiere hacer ruido. Encendió el motor. El motor tosió, como si también estuviera ofendido. Mientras salía del estacionamiento, vio por el retrovisor a los vendedores en la puerta, todavía riendo. Marcelo hablando con el cliente elegante, ya olvidándose de él como se olvida un papel tirado. Pero Francisco no los olvidó. El camino de regreso fue silencioso. La ciudad se quedó atrás, y con ella los edificios, las vitrinas, el olor a perfume. Volvió el olor a tierra húmeda, a hojas, a campo. Cuando llegó a Santa Rita, la tarde ya caía. El cielo se pintaba de naranja, y el viento traía el sonido lejano de animales. Francisco estacionó, apagó el motor y se quedó sentado unos segundos mirando el volante gastado. La humillación era como un carbón encendido en el pecho. No le quemaba la piel, le quemaba el alma. Bajó del vehículo y caminó hasta la veranda. Se sentó en su silla de madera, esa donde siempre tomaba café al atardecer. Se quitó el sombrero y lo dejó sobre las rodillas. Miró el horizonte, sus campos, sus cercas, sus canales, su mundo, y por primera vez desde que Elena murió, dejó que la tristeza se le notara en el rostro. Sus ojos se humedecieron, no por la camioneta, no por el dinero, por la falta de respeto. «Elena», murmuró al aire, «hoy me trataron como si no valiera nada». El silencio respondió con el canto de un pájaro. Francisco cerró los ojos, respiró hondo, y entonces, lentamente, su expresión cambió. La tristeza se transformó en algo más firme, más afilado. Porque había dos tipos de hombres, los que se quebraban con la humillación y los que la convertían en semilla.
Francisco se levantó, entró a la casa, abrió un cajón y sacó una libreta vieja, donde anotaba números desde joven. Ahí estaban sus cuentas, sus inversiones, los contactos de su abogado, el nombre del banco, los balances. Se sentó a la mesa, prendió una lámpara y empezó a escribir. No un plan de venganza, un plan de justicia. Al otro lado de la ciudad, Marcelo Silveira cenaba tranquilo, sin imaginar que había cometido el error más caro de su vida. Bruno contaba la historia entre risas, como si fuera un trofeo. Antonio bebía cerveza convencido de que puso en su lugar a un viejo campesino. Ricardo, quizá el único con una conciencia leve, sintió un pequeño pinchazo de duda, pero lo ahogó con una broma. Nadie vio lo que Francisco estaba haciendo en su mesa. Nadie imaginó que el hombre del sombrero de paja no se había ido derrotado, se había ido decidido. Y cuando el reloj marcó las 9 de la noche, Francisco tomó su teléfono y marcó un número. Esta vez, no para pedir permiso, ni para confirmar un saldo. Esta vez, para abrir una puerta que iba a caer como un portazo en la cara de todos en Premium Motors. «Aló», contestó una voz profesional. «Buenas noches, doctor Roberto», dijo Francisco. «Soy Francisco Alves. Necesito comprar una empresa. Y lo necesito rápido». Hubo una pausa al otro lado, como si el abogado evaluara el peso de esa frase. «¿Qué empresa?», preguntó. Francisco miró por la ventana, hacia la oscuridad del campo, hacia su silencio poderoso. «Una concesionaria», respondió. «Premium Motors», y entonces añadió con una calma que daba miedo. «Mañana vuelvo, y esta vez no voy a pedir que me vendan una camioneta». El viento sopló. La lámpara tembló un poco, y la noche, sin saberlo, comenzó a preparar la escena de una humillación todavía más grande, pero al revés. El amanecer llegó a Santa Rita con una neblina suave, como si el campo también hubiera pasado la noche pensando. Francisco ya estaba despierto. No había dormido mucho, pero tampoco estaba cansado. Había noches en que el cuerpo descansa y la mente no, y otras en que la mente se afila mientras el cuerpo obedece. Se lavó la cara con agua fría, se puso la camisa a cuadros, la misma, y se quedó un segundo mirando el remiendo del codo. Pasó el pulgar por la costura, con una ternura que no necesitaba testigos. «Hoy voy por ti, Helena», susurró. «Por lo que somos, no por lo que ellos creen». El café hirvió en la olla vieja. Francisco lo tomó sin prisa, mirando cómo el sol empujaba la neblina hacia los cerros. Afuera, los trabajadores ya se movían. Saludos breves, respetuosos. Nadie le preguntó nada. En Santa Rita, la gente sabía cuándo hablar y cuándo no. El respeto se había vuelto costumbre. La Ford azul arrancó con dificultad, pero arrancó. Francisco condujo con cuidado. No tenía prisa. La prisa, había aprendido, es para quien duda. Él no dudaba. En el camino, repasó mentalmente lo que había ordenado la noche anterior. El abogado especializado en adquisiciones, Roberto Méndez, había entendido de inmediato la urgencia. No se sorprendió por el nombre de la empresa ni por el monto aproximado. Había trabajado con clientes grandes y sabía leer entre líneas. Cuando un hombre que no presume dinero dice «quiero comprar hoy», no está jugando. También había llamado a su contador, el doctor Enrique, y a Carmen, la asesora de inversiones, no para pedir permiso, sino para alinear piezas. Un movimiento así no se improvisa, se ejecuta. Quito lo recibió con su ruido habitual, sus calles apuradas, su mezcla de historia y vidrio. Francisco estacionó frente a Premium Motors, con la misma camioneta vieja. No quiso cambiar nada, no quiso preparar el escenario. El escenario ya estaba listo. Entró. La misma luz blanca, el mismo olor a cuero nuevo, los mismos carros brillantes. Pero algo había cambiado. Quizá era él, quizá era el aire. Bruno fue el primero en verlo. Estaba inclinado sobre un escritorio, revisando papeles. Cuando levantó la vista, su sonrisa automática se congeló. Ricardo, a su lado, siguió la mirada y se puso rígido.
Antonio dejó de hablar a mitad de una frase. Es el viejo, susurró Bruno. Francisco caminó despacio, sin mirar a nadie. Se detuvo frente a la Hilux blanca. La miró con la misma atención del día anterior. Abrió la puerta, sin pedir permiso. Nadie se movió para detenerlo. «¡Oiga!», saltó Antonio dando un paso. «No puede tocar». Francisco giró apenas la cabeza. «¿Ahora sí?», preguntó. «¿O ayer no podía y hoy sí?». Ricardo levantó las manos, nervioso. Espere», balbuceó. «Vamos a llamar al gerente». Marcelo apareció segundos después, como si hubiera estado espiando detrás del vidrio. Traje distinto, misma postura. La sonrisa esta vez fue más tensa. «Señor Francisco», dijo. «Veo que volvió». «Volví», confirmó Francisco. «Como dije». Marcelo miró a los vendedores, luego a la camioneta abierta, luego a Francisco. Bajó un poco el tono. «Mire, si ayer hubo un malentendido...». «No lo hubo», lo interrumpió Francisco con calma. «Ustedes entendieron perfectamente lo que hicieron». El showroom empezó a atraer miradas otra vez. La secretaría se quedó inmóvil. 2 clientes entraron y al percibir la tensión se detuvieron cerca. «Señor Francisco», insistió Marcelo, «si viene a comprar la camioneta, podemos hablar». Francisco cerró la puerta de la Hilux con suavidad. «No vine a comprar una camioneta», dijo. «Vine a comprar algo más grande». El silencio se estiró. «¿Cómo dice?», preguntó Marcelo. Francisco sacó su teléfono, el mismo sencillo. Marcó, esperó. Cuando contestaron, habló sin elevar la voz. «Doctor Roberto, ya estoy en la concesionaria. ¿Puede pasar?». Marcelo frunció el ceño. «¿Quién es Roberto?». «Mi abogado», respondió Francisco. «Especialista en adquisiciones». Bruno rió nervioso. «¿Adquisiciones de qué?», se burló. «¿De gallinas?». Francisco lo miró por primera vez a los ojos, no con rabia, con lástima. «De empresas», dijo. Marcelo dio un paso al frente. «Señor Francisco, con todo respeto, esta concesionaria no está en venta». «Todas lo están», respondió Francisco. «Es solo cuestión de precio y de voluntad». Un murmullo recorrió el lugar. Los clientes se miraron entre sí. La secretaría abrió los ojos. Ricardo tragó saliva. «Esto es absurdo», dijo Marcelo. «¿Cree que puede entrar aquí y...». «Ayer creían que yo no podía comprar una camioneta», lo cortó Francisco. «Hoy creen que no puedo comprar una concesionaria. La diferencia es que yo no creo, yo confirmo». El teléfono vibró. Francisco sonrió apenas. «Llegaron», dijo. Las puertas automáticas se abrieron. 3 hombres entraron con portafolios, trajes sobrios, rostros concentrados. Roberto Méndez iba al frente. Saludó con un leve gesto profesional. «Señor Alves», dijo. «Buenos días». «Buenos días, doctor», respondió Francisco. «Empecemos». Marcelo quedó inmóvil. Por primera vez, la seguridad que siempre llevaba puesta se resquebrajó. «Un momento», dijo. «Esto no puede hacerse así». Roberto lo miró con educación distante. «De hecho puede», respondió. «Si el señor Alves hace una oferta formal, estamos aquí para escuchar la contraparte o para iniciar una evaluación independiente». «¿Valuación?», repitió Marcelo incrédulo. «De activos, contratos, inventario, marca», enumeró Roberto. «Todo». Antonio sudaba. Bruno miraba a todos lados buscando una salida que no existía. Ricardo parecía a punto de desmayarse. «¿Cuánto cree que vale esto?», preguntó Marcelo intentando recuperar el control. Francisco se sentó en una de las sillas del área de atención, como quien se dispone a conversar de clima. «Depende», dijo, «de los números reales y del costo invisible». «¿Costo invisible?». «El de la reputación», respondió Francisco. «El de tratar a las personas como desechables». Marcelo apretó los labios. «No puede juzgar un negocio por un incidente». Francisco levantó una ceja. «¿Incidente?», repitió. «¿Llamar incidente a la humillación pública de un cliente?». El abogado Roberto intervino, con tono técnico. «Señor», dijo, «si no desea negociar nos retiramos, pero el señor Alves está dispuesto a comprar hoy. Eso no ocurre todos los días». Los clientes se habían acercado más. Uno sacó el teléfono discretamente.
La secretaría miraba a Francisco con una mezcla de miedo y admiración. Marcelo respiró hondo. Hablemos en mi oficina. La sala de vidrio los recibió con un silencio espeso. Desde afuera todos podían verlos. Nadie podía escuchar. El poder, por primera vez, no estaba del lado de Marcelo. «Esto es un juego peligroso», dijo Marcelo sentándose. «Usted no sabe en qué se está metiendo». Francisco se quedó de pie. «Me metí en tierras muertas cuando todos huían», dijo. «Me metí en deudas cuando no tenía respaldo. Crié ganado con hambre. Construí cuando nadie apostaba. No subestime mi experiencia». Marcelo se pasó la mano por la frente. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué hacer esto?». Francisco lo miró largo. «Porque ayer me trató como si yo no valiera nada», dijo. «Y porque si usted hace eso con uno, lo hace con muchos». Marcelo bajó la mirada. «No era personal». «Nunca lo es», respondió Francisco. «Por eso es más grave». Roberto colocó una carpeta sobre la mesa. «Tenemos una oferta inicial», dijo. «Justa, competitiva, con continuidad para el personal, excepto para quienes incurrieron en faltas graves». Marcelo alzó la vista, alarmado. «¿Faltas graves?». «Discriminación», dijo Francisco. «Abuso, daño reputacional». «Esto es una locura», estalló Marcelo. «Por una mala atención». Francisco se inclinó un poco hacia adelante. «No fue mala atención», dijo. «Fue desprecio». El silencio volvió. «¿Acepta negociar?», preguntó Roberto. Marcelo miró a través del vidrio. Vio a Bruno pálido, a Antonio nervioso, a Ricardo temblando. Vio a los clientes grabando. Vio, por primera vez, que el escenario ya no le pertenecía. «Necesito llamar al dueño», dijo. «Hágalo», respondió Francisco. «Nosotros esperamos». La llamada fue larga. Marcelo habló bajo, gesticuló, caminó de un lado a otro. Francisco se sentó, cerró los ojos un momento, pensó en Elena, pensó en su madre, pensó en cada vez que alguien lo había mirado por encima del hombro. Cuando Marcelo colgó, su rostro era otro. «El dueño está dispuesto a escuchar», dijo. «Pero no hoy». Francisco abrió los ojos. «Hoy», repitió. «Mañana el precio cambia». Roberto asintió. «Es una oferta con fecha», confirmó. Marcelo tragó saliva. «Aceptan discutir hoy», dijo finalmente. «Pero hay condiciones». «Siempre las hay», respondió Francisco. «Escuchamos. Continuidad del nombre, transición ordenada, confidencialidad». Francisco negó despacio. «El nombre cambia», dijo. «La cultura cambia. La confidencialidad no cubre abusos». Marcelo cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, estaba vencido. «De acuerdo», dijo. «Empecemos». Afuera, el murmullo se transformó en expectativa. Nadie sabía exactamente qué pasaba, pero todos entendían una cosa. El hombre del sombrero de paja no había vuelto a suplicar, había vuelto a decidir. Las horas siguientes fueron intensas. Papeles, cálculos, llamadas, valuaciones preliminares. Roberto y su equipo se movían con precisión quirúrgica. Francisco firmaba cuando había que firmar, preguntaba cuando era necesario. No levantó la voz una sola vez. En un momento, la secretaría, Sandra, se acercó con una bandeja de café. Sus manos temblaban. «Señor Alves», dijo. «¿Desea azúcar?». Francisco la miró con amabilidad. «No, gracias», respondió. «Así está bien». Sandra respiró aliviada. Yo siento lo de ayer», dijo en voz baja. «No quise...». Francisco la interrumpió con un gesto suave. «Aprenderemos», dijo. Todos, Bruno, Ricardo y Antonio, observaban desde lejos. El miedo ya no era una idea, era una presencia. Cada risa de ayer pesaba ahora como una piedra. Al caer la tarde, Roberto cerró una carpeta. «Señor Alves», dijo. «Tenemos acuerdo, Marco. Falta formalizar, pero es suyo». El silencio fue distinto esta vez, no incómodo, definitivo. Francisco se levantó y caminó hacia el centro del showroom. Todos lo miraron. No subió a ningún estrado. No pidió atención. Simplemente habló. «Desde hoy», dijo, «este lugar cambia. Aquí no se mide a nadie por la ropa. Aquí no se humilla. Aquí se sirve».
Miró a Marcelo. «Usted», dijo. «Hablemos». Marcelo dio un paso, derrotado. «No por venganza», continuó Francisco. «Por responsabilidad». Afuera el sol empezaba a caer, y en ese atardecer Premium Motors dejó de ser lo que era. Aún no sabían cómo se llamaría, aún no sabían quién se quedaría y quién se iría. Pero una cosa era clara: la dignidad había entrado por la puerta principal. El silencio que se apoderó del showroom no fue inmediato. Fue progresivo, como una marea que avanza sin que nadie la note hasta que ya es imposible escapar. Primero dejaron de sonar los teclados, luego cesaron los murmullos. Después, incluso el zumbido constante del aire acondicionado pareció disminuir, como si el edificio entero estuviera conteniendo la respiración. Francisco permanecía de pie, con el sombrero de paja en la mano, en el centro exacto de la concesionaria. No adoptó una postura dominante, no levantó la barbilla, no cruzó los brazos. Su fuerza no estaba en el gesto, sino en la calma. Una calma que no era sumisión, sino certeza. Marcelo Silveira, hasta hacía unas horas el hombre más poderoso de ese lugar, sentía por primera vez que el suelo bajo sus pies no era firme. Su traje seguía impecable, pero ya no lo protegía. La autoridad, descubrió demasiado tarde, no vive en la ropa, sino en la legitimidad. «Señor Alves», intentó decir, aclarando la garganta. «Creo que podemos conversar con más tranquilidad». Francisco lo miró sin dureza, pero sin concesiones. «Eso es lo que estamos haciendo», respondió, «conversando». Roberto Méndez, el abogado, cerró lentamente una de las carpetas y la colocó sobre el mostrador principal. El sonido seco del cartón contra el mármol resonó más de lo que debería. Era el sonido de algo que se sellaba. «La oferta está formalizada», dijo Roberto con voz técnica. «El propietario mayoritario ha aceptado iniciar el proceso de transferencia inmediata, con efecto retroactivo desde hoy». Un murmullo recorrió el lugar, esta vez imposible de contener. Algunos empleados se miraron entre sí. Otros simplemente bajaron la cabeza. Nadie sonreía. Marcelo pasó la mano por la frente, ahora visiblemente sudada. Esto no puede estar pasando», murmuró. Francisco dio un paso hacia él. No invadió su espacio. Solo se acercó lo suficiente para que Marcelo tuviera que mirarlo a los ojos. «Está pasando», dijo, «porque ayer pasó algo más grave». Marcelo tragó saliva. Si lo ofendí, no fue una ofensa», lo interrumpió Francisco. «Fue una humillación, pública, deliberada y celebrada». Las palabras no fueron dichas con rabia. Eso las hizo más contundentes. Francisco se giró lentamente, recorriendo con la mirada a todos los presentes: vendedores, secretarias, clientes, mecánicos que observaban desde la entrada del taller. Nadie escapó de esa mirada, no porque fuera acusadora, sino porque era reveladora. «Quiero que entiendan algo», dijo. «Yo no entré aquí ayer como millonario. Entré como cliente, como ser humano». Se detuvo un segundo, dejando que la frase se asentara. «Y aún así», continuó, «fui tratado como si no tuviera derecho ni siquiera a estar de pie en este lugar». Bruno, el vendedor del saco azul, se removió incómodo. Ricardo mantenía la vista fija en el suelo. Antonio apretaba la mandíbula, luchando entre el orgullo herido y el miedo. «Ustedes», prosiguió Francisco, «decidieron que mi valor dependía de mi apariencia. No de mis intenciones, no de mi palabra, no de mi historia, solo de mi ropa». Sandra, la secretaria, tenía los ojos llenos de lágrimas. No se limpiaba, no quería esconder nada. «Y eso», dijo Francisco, «es un problema mucho más grande que una mala venta». Roberto dio un paso atrás, entendiendo que ese momento ya no era legal sino humano. Francisco volvió a mirar a Marcelo. «Usted es gerente», dijo, «o lo era. Y un gerente enseña con el ejemplo. Ayer, usted enseñó desprecio». Marcelo bajó la cabeza. «Acepto mi responsabilidad», dijo con la voz quebrada. «Lo acepto todo». Francisco asintió lentamente. «Entonces escuche con atención», respondió.
No voy a gritarle, no voy a humillarlo, no voy a hacer con usted lo que usted hizo conmigo. Levantó el sombrero y lo apoyó sobre el mostrador, como si estuviera marcando un punto final, pero tampoco voy a ignorarlo. El silencio volvió a espesarse. Desde hoy, continuó Francisco, usted deja de ser gerente de esta empresa. Marcelo cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, parecía 10 años más viejo. Tendrá el aviso legal correspondiente, siguió Francisco, y una indemnización justa, no por bondad, sino por coherencia. Yo no construí lo que tengo pisoteando a otros. Marcelo asintió en silencio. Use ese tiempo, añadió Francisco, para pensar en cuántas personas trató como me trató a mí, y en cuántas no tuvieron la oportunidad de responder como yo respondí. Marcelo tragó saliva. Lo haré, dijo. Se lo prometo. Francisco dio un paso atrás, cerrando ese capítulo. Puede retirarse. Marcelo caminó lentamente hacia su oficina para recoger sus cosas. Cada paso parecía costarle más que el anterior. Ya no había cámaras invisibles que lo protegieran. Ya no había risas detrás. Francisco se giró entonces hacia los 3 vendedores. Ahora ustedes. Bruno dio un paso al frente, nervioso. Señor Alves, nosotros no sabíamos quién era usted. Francisco lo miró con serenidad. Ese es exactamente el problema, respondió. Si lo hubieran sabido, me habrían tratado distinto. Y el respeto que depende del estatus no es respeto, es interés. Ricardo levantó la mirada por primera vez. Fue una broma, dijo, débilmente. Francisco negó con la cabeza. Las bromas no hacen que alguien quiera desaparecer. Antonio bufó. Tampoco es para tanto, murmuró. Francisco se volvió hacia él. Para usted no, dijo, porque nunca estuvo del otro lado. Antonio apretó los puños, pero no respondió. Ninguno de ustedes continuará trabajando aquí, dijo Francisco. Tendrán su indemnización, tendrán su tiempo de salida, pero no tendrán este espacio. Bruno abrió la boca para protestar, pero se detuvo al ver la expresión de Francisco. No había odio, había decisión. Esta empresa, continuó, no puede permitirse personas que confundan vender con humillar. Se giró hacia Sandra. Sandra, acérquese. Ella dio un paso al frente temblando. Usted no inició la burla, dijo Francisco, pero la acompañó. Sandra asintió, llorando abiertamente. Me dejé llevar, susurró. No quise, no pensé. Eso también se aprende, respondió Francisco. Pensar antes de reír. Sandra bajó la cabeza. Aún así, añadió, veo algo distinto en usted. Vergüenza. Y la vergüenza es el primer paso para cambiar. Sandra levantó los ojos. Desde hoy, dijo Francisco, será gerente interina de esta concesionaria. El murmullo estalló. ¿Yo? Preguntó Sandra incrédula. Pero yo no... No necesita saberlo todo, la interrumpió Francisco. Necesita querer hacerlo bien. Sandra asintió con fuerza. No lo voy a defraudar. Francisco se giró hacia el resto del personal. Este lugar cambia hoy, dijo con voz firme. Aquí no se juzga por la ropa, el acento ni el color de las manos. Aquí se sirve, y quien no entienda eso, se va. Nadie habló, nadie se movió, pero algo se acomodó por dentro. También cambia el nombre, añadió. Desde hoy, esta concesionaria se llamará Respeito Motors. La palabra flotó en el aire como una promesa. Porque eso es lo que aquí se va a vender primero, concluyó. Respeto. Horas después, cuando los abogados se retiraron y los empleados comenzaron a reorganizar el lugar, Francisco caminó solo por el showroom. Tocó el volante de la Hilux blanca. Sonrió levemente. Sandra se acercó. ¿Desea que preparemos el contrato de la camioneta, señor Alves? Francisco negó con suavidad. Después, dijo, hoy ya compré algo más importante. Esa noche, de regreso en Santa Rita, el cielo estaba limpio y profundo. Francisco se sentó en su silla de madera con el sombrero sobre las rodillas. Elena, susurró, hoy no dejé que me rompieran y tampoco rompí a nadie. El viento respondió moviendo los árboles. Y mientras la ciudad seguía hablando del escándalo, Francisco entendía que la verdadera victoria no había sido comprar una concesionaria,
había sido cambiar el sentido del poder. El amanecer en Santa Rita llegó despacio, como si el día mismo quisiera respetar el silencio que Francisco había ganado. La luz se filtró entre los árboles, tocando los pastos húmedos, los cercos alineados, los canales de riego que reflejaban el cielo como espejos tranquilos. Francisco ya estaba despierto, sentado en la veranda, con una taza de café caliente entre las manos. No había prisa, nunca la hubo. Desde la compra de la concesionaria, su vida no se había vuelto más lujosa, ni más ruidosa, ni más cómoda. Si algo había cambiado, era el peso interno, un peso que por fin se había acomodado. Sobre la mesa, el periódico local mostraba una fotografía grande. Francisco, con su sombrero de paja, firmando documentos frente al letrero recién colocado. Respeito Motors, el facendeiro que compró la concesionaria después de ser humillado. Francisco observó la imagen con distancia. No se reconocía del todo en ella. No porque no fuera real, sino porque la prensa siempre simplifica lo que la vida hace complejo. No había comprado la concesionaria por venganza, tampoco por ego. La había comprado porque entendió que, si tenía poder, tenía responsabilidad. El teléfono vibró sobre la mesa. «Buenos días, don Francisco», dijo la voz animada de Sandra. «Disculpe que lo llame tan temprano». «Buenos días, Sandra», respondió él con calma. «¿Todo bien?» «Más que bien», contestó. «Necesita ver los números». Francisco sonrió levemente. «Cuénteme». «Primer mes completo bajo la nueva gestión», dijo Sandra. «Vendimos 42 vehículos. Es récord histórico». Francisco levantó las cejas, sorprendido, pero no incrédulo. «¿42? Sí, señor», continuó. «Y lo más impresionante, más de la mitad fueron ventas a personas que nunca habían pisado una concesionaria premium». Francisco cerró los ojos un instante. «¿Cómo así? Pequeños comerciantes, agricultores, profesores jubilados, transportistas», enumeró Sandra. «Gente que siempre creyó que estos lugares no eran para ellos». Francisco apretó la taza con fuerza. «¿Y cómo los trataron?» «Como personas», respondió Sandra sin dudar. «João atendió ayer a un hombre que llegó con botas llenas de barro. Le ofreció café. Le explicó todo con paciencia. El señor salió llorando, pero de alegría». Francisco sintió un nudo en la garganta. «Eso», dijo, «eso era lo que tenía que pasar». Sandra respiró profundo. «Y hay algo más», añadió. «Los nuevos vendedores están orgullosos de trabajar aquí. Dicen que nunca se habían sentido respetados en un empleo». Francisco apoyó la taza sobre la mesa. «El respeto también se contagia», dijo. «Cuando uno lo recibe, aprende a darlo». Colgó el teléfono y se quedó mirando el campo. A lo lejos, uno de los trabajadores saludó, levantando la mano. Francisco respondió igual, sin jerarquías visibles, sin distancia. Más tarde ese día, decidió ir a la ciudad. No avisó, no programó reuniones. Solo tomó la vieja Ford azul, ahora completamente restaurada, pero con la misma abolladura de siempre. La camioneta nueva, la Hilux blanca, permanecía estacionada. Francisco casi no la usaba. Para él, la fidelidad también tenía valor. Al llegar a Respeito Motors, el cambio era evidente desde la fachada. El nombre nuevo no brillaba más que el anterior, pero decía más. Las puertas se abrieron y de inmediato alguien se acercó. «Buenos días, señor», dijo João, con una sonrisa sincera. «Bienvenido». Francisco asintió. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlo hoy?» Francisco sostuvo la mirada del joven. «Solo estoy mirando», respondió. «Gracias. Cuando guste», dijo João. «El café está recién hecho». Francisco caminó por el showroom. Nadie lo siguió con desconfianza. Nadie cuchicheó. Nadie evaluó su ropa. La concesionaria ya no olía a soberbia. Olía a trabajo bien hecho. En un rincón vio a Sandra explicando un contrato a una mujer mayor, con lentes sencillos y vestido modesto. La mujer escuchaba con atención, sin miedo. Hacía preguntas. Sandra respondía sin apuro.
Francisco entendió entonces que la victoria no estaba en los titulares, sino en esas escenas pequeñas que nadie fotografiaba. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Marcelo Silveira vivía su propio amanecer, mucho menos luminoso. Había pasado semanas sin poder dormir bien. La caída había sido dura, no por el dinero, la indemnización le alcanzaba, sino por la identidad. Durante años había confundido respeto con temor, autoridad con desprecio. Y ahora, sin el traje, sin la oficina, sin el nombre, se sentía desnudo. Había abierto una pequeña tienda de repuestos automotrices en un barrio menos glamoroso, un local sencillo, con estanterías metálicas y piso de cemento. Al principio, atendía a los clientes con rigidez, como si aún estuviera detrás de un mostrador de mármol. Pero algo había cambiado. Un día, una mujer llegó con un auto viejo y cara de preocupación. «No sé si pueda pagar», dijo, «pero necesito arreglar esto para trabajar». Marcelo la miró. Por primera vez no vio perfil, vio necesidad, y recordó a Francisco. «Veamos qué se puede hacer», respondió. Esa noche, al cerrar el local, entendió que estaba aprendiendo una lección que nunca había querido aprender. El valor no se impone, se construye. En Respeito Motors, las historias se multiplicaban. Un agricultor que nunca había sido mirado a los ojos. Un jubilado que pensó que lo echarían. Una joven madre que llegó con miedo y salió con esperanza. Y también llegaron las consecuencias. Bruno consiguió trabajo en otra ciudad. Dijo que había aprendido. Ricardo se volvió representante comercial y repetía, a quien quisiera oírlo, que la ropa engaña. Antonio, en cambio, no encontraba empleo. Su nombre se había vuelto sinónimo de maltrato. Sandra llamó a Francisco una tarde. «Señor», dijo, «Antonio vino hoy». Francisco frunció el ceño. «¿Qué quería?» «Trabajo», respondió. «Está desesperado». Hubo silencio. «¿Y usted qué piensa?», preguntó Francisco. Sandra dudó. «Fue el más cruel», dijo, «pero también es el que más necesita aprender». Francisco respiró hondo. «Ofrézcale un puesto en el taller», dijo. «Nada de ventas, nada de atención al público. Y deje claro que el primer gesto de desprecio termina todo». Sandra asintió. «Gracias, señor». «No me agradezca», respondió Francisco. «Agradezca cuando cambie». Esa noche Francisco recibió otra llamada. Era Carlos Mendoza, el director del banco. «Francisco», dijo, «el programa de microcrédito ya aprobó 15 proyectos este mes». Francisco sonrió. «Me alegra oír eso. Patricia quiere expandirlo a otras provincias», añadió. «Dice que su historia está inspirando a muchos empresarios». Francisco miró el horizonte. «No es mi historia», dijo. «Es la de todos los que alguna vez fueron mirados por encima del hombro». Los meses pasaron. Respeito Motors se convirtió en referencia, no solo por ventas, sino por trato. Otras empresas comenzaron a imitar el modelo, algunas por convicción, otras por presión social. No importaba, el cambio había comenzado. Una tarde, Francisco estaba sentado en su silla de madera cuando escuchó el sonido de un auto acercándose. Era su hija, que vivía en la capital, y con ella, su nieto. «¡Abuelo!», gritó el niño corriendo hacia él. Francisco lo levantó en brazos, riendo. «¿Otra vez quieres que te cuente la historia?», preguntó. «Sí», dijo el niño, «pero completa». Se sentaron. El campo se extendía frente a ellos. «Abuelo», preguntó el niño, «¿por qué no te enojaste?». Francisco pensó un momento. «Porque el enojo cierra puertas», respondió, «y yo quería abrirlas». «¿Y por qué no te vestiste mejor?». Francisco sonrió. «Porque no era yo quien debía cambiar para ser respetado». El niño quedó pensativo. «¿Y qué es ser rico?», preguntó. Francisco lo miró con ternura. «Ser rico», dijo, «es poder mirar a cualquiera a los ojos sin sentir vergüenza, ni soberbia». El sol comenzó a ponerse. El nieto apoyó la cabeza en su hombro. Días después, un periodista nacional lo entrevistó. «Señor Alves», preguntó, «¿qué le diría a los empresarios del país?».
Francisco respondió sin dudar que el dinero no compra dignidad y que el respeto que se da solo a algunos no es respeto. ¿Y a las personas que son humilladas por su apariencia? Francisco miró a la cámara. Que no se rindan, que no se endurezcan y que recuerden, el mundo da vueltas, pero el carácter permanece. Cuando la noche cayó una vez más sobre Santa Rita, Francisco sostuvo su sombrero de paja entre las manos. Era viejo, estaba gastado, pero contenía toda su historia, la de un niño pobre, la de un trabajador honesto, la de un hombre humillado, y la de alguien que cuando tuvo poder eligió usarlo para enseñar, no para aplastar, porque al final Francisco entendió algo que pocos entienden. La verdadera riqueza no es lo que te permite comprar cosas, es lo que te permite no perderte a ti mismo.